hablaremos de las dimensiones invisibles, todo este tipo de dimensiones que nosotros no podemos ver, pero aunque no seamos conscientes de ellas, existen. Así que vamos a verlo, no te entretengo más. Existen algunas personas que ya han pasado a otra dimensión. Llamamos a las personas que viven en la quinta dimensión, aquellas que han realizado el proceso de ascensión o salto cuántico. Pues todo va a cambiar en tu vida si tú eres una de estas personas. Hoy te voy a estar hablando de los síntomas que indican de que tú vives en otra dimensión de conciencia distinta al resto de las personas. Así que si quieres saberlo, déjame un like y suscríbete aquí abajo para ver más. Bueno, este vídeo va a ser mucho más sencillo de los que he hecho anteriormente, no va a ser tan largo. Y lo que voy a hacer va a ser una serie de vídeos acerca del proceso de ascensión, que se llama el proceso mediante el cual tú te mueves de la tercera a la quinta dimensión. Existen este tipo de realidades que no son perceptibles por el ojo humano, pero que realmente están ahí. Y muchas veces no somos conscientes de que este tipo de realidades internas configuran la vida de nuestro alrededor. Siempre intentamos cambiar nuestro alrededor y no nos damos cuenta que el alrededor es simplemente un reflejo de lo que hay dentro. Entonces, por eso es tan importante aprender a manejar nuestro mundo interno. Cuando tú te muevas a la quinta dimensión, vas a ser consciente de tu mundo interno y vas a ver que realmente toda tu vida es un reflejo de este mundo interno. ¿Qué es esto del proceso de ascensión? ¿Qué significa? Pues significa que nosotros hasta el año 2033 nos vamos a estar moviendo hacia otra dimensión de conciencia. No todas las personas se van a mover, solo algunas. Entonces, si tú quieres saber si eres una de estas personas, hoy vamos a estar hablando de los síntomas que indican que tú sí eres una de esas personas que está pasando por este proceso en el cual básicamente toda tu vida va a cambiar y te vas a mover hacia esta dimensión de conciencia más elevada. Cuando hablamos de dimensiones, no es que te vayas a ningún lugar, no cojo mis cosas y me voy a otro sitio. Simplemente significa que la forma en la que yo percibo la realidad, la forma en la que yo pienso, es distinta. Tengo otro estado de conciencia. Entonces, la Tierra está sometida a una vibración que se llama resonancia Schumann, y esta resonancia está subiendo. Y esto es lo que está provocando que muchas personas ya empiecen a tener estos síntomas que indican que se están moviendo hasta quinta dimensión, donde todo va a suceder de forma distinta. En esta quinta dimensión, lo que nos va a suceder es que nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta que somos parte de un todo y que realmente estamos creando lo que nosotros pensamos con nuestras creencias. En esta quinta dimensión vamos a empezar a experimentar los resultados de nuestros pensamientos de forma más rápida. Muchas personas no están preparadas para esto, entonces no por eso todo el mundo va a acceder a esta dimensión, pero lo que te va a suceder es que vas a ver como, por ejemplo, las relaciones de tu vida están cambiando. Puede ser que con tu familia o con amigos antiguos ya no sientas esa conexión tan profunda porque tú te estás moviendo hacia otra dimensión donde vas a experimentar sentimientos generales de desapego, desinterés a veces por la vida. Quizá ya no tienes esa pasión que a veces tenías, no tienes esa vitalidad, pero esto no es nada malo, simplemente significa que estás cambiando de conciencia y estás pasando hacia esta otra quinta dimensión donde tú te reconoces como parte del todo. Entonces empiezas a vivir desde un amor distinto, un amor incondicional, que se llama el amor de la quinta dimensión. Muchas veces nosotros hacemos las cosas por ego. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vivimos desde el ego, nuestro yo superior o nuestra alma lo que va a hacer es dirigirnos hacia el caos para que nos demos cuenta de que por ahí no es el camino. Y todas estas cosas que tú hacías con tus agendas del ego, apegadas a ellas, todo esto ya no te va a funcionar. Y puede que tú quieras intentar recrear lo que en un pasado hacías, que eran cosas que hacías por las agendas de tu ego, y eso ya te das cuenta que ya no funciona, como que ya perdió todo su jugo, y por mucho que intentes, pues ya se desvaneció. Quizá ya no estás interesado en las cosas que hacías, pasiones que solías tener desde hace muchos años, pues han empezado a desvanecerse. También te puede suceder que sea una forma de volver a nacer, porque cuando entramos en esta otra dimensión,
realmente es como si te murieras, pero no te mueres, solo muere esa parte de ti. Muchas veces la gente que vive en la tercera dimensión tiene emociones muy profundas como la ira, la depresión, el enfado, todo esto. Vas a notar que ya no resuenas tanto con esto y te puede costar mantener emociones de este tipo por un largo periodo de tiempo, porque vas a ver como que ya no encaja contigo, como que ya te has vuelto una persona con un amor incondicional y puedes, por ejemplo, ver a las personas de tu alrededor y amarlas, pero no es un amor de posesión, que es como el amor de la tercera dimensión, simplemente es amor sin apego. Te das cuenta de que no importa lo que la otra persona haga, tú la vas a querer incondicionalmente. Entonces, este es el amor del que estamos hablando que tú puedes sentir si te has movido hacia esta otra dimensión de conciencia. ¿Y qué nos sucede en el proceso de ascensión? Muchas personas tienen problemas físicos, resfriados, gripes, etc. Es una forma de liberar toxinas, pero no necesariamente, a mí no me sucedió ningún resfriado, simplemente la forma en la que tú percibes la realidad es distinta y sientes como que algo ha cambiado dentro de ti. También te puede suceder que muchas cosas, que muchos conflictos no resueltos del pasado vuelvan. Y de alguna forma esto lo que viene a mostrarte es lo que tú realmente no eres para que finalmente puedas dejarlo atrás. También te puede suceder que ciertas creencias que tú habías tenido te das cuenta de que ya no son verdad o que ya no tienen sentido. Pues muchas veces pensamos, esto es así sí o sí. Me ha pasado a mí muchas veces que digo, esto es la verdad absoluta. Y luego pues el tiempo pasa, te das cuenta que no era del todo cierto. Entonces esto puede ser un síntoma de que estás entrando en esta dimensión, creencias que tú tenías desde siempre, desde toda la vida, pues están empezando a demostrar que ya no son falsas. Por las experiencias que tú has tenido, que ya son falsas, perdón, por las experiencias que tú has tenido, se han demostrado pues que eso no era de esa forma. Podemos tener la sensación de desorientación y de desrealización. ¿Qué significa desrealización? Pues esto es un síntoma psicológico donde el entorno de tu alrededor parece como irreal, parece como si estuvieras en una especie de hechizo o en una especie de sueño y todo pues lo percibes de forma distinta, parece como si el mundo ya no fuera tan real. Y puede sucederte que como tú estás entre dos dimensiones, por ejemplo, si yo voy a dejar una taza en la mesa, yo no soy una persona torpe, imagínate que se me cae. Y me pasan cosas repetidas en mi vida donde soy muy torpe, cuando realmente no he sido una persona torpe. Esto lo que significa, dicen que significa que tú estás viviendo entre dos dimensiones de conciencia a la vez, y ahí, al haber ese choque, pues representa que vas a empezar a experimentar como esos, ¿cómo se llama? Como si hubiera un error en tu realidad. Entonces es necesario que dejes ir estas creencias limitadas que has tenido desde siempre para entrar en esta dimensión. Muchas veces tenemos creencias que se basan en el miedo, en la vergüenza, y de esta forma también es una forma de manipulación. Cuando nosotros nos hacen sentir miedo, nos hacen sentir vergüenza, de esta forma pues nos manipulan muchas veces, no solo las otras personas, sino también los sistemas, la religión, etcétera, etcétera. Pues también se producen cambios en el cuerpo, se producen cambios en el cerebro. Tu cerebro se reconfigura y tú empiezas a ser un ser de luz, digamos, se llama un ser de luz, bueno, básicamente una persona más ligera, que ya no estás tan apegado a tu realidad física. Esto es lo que significa básicamente ser un ser de luz. El cuerpo simplemente se está transformando y dejas de ser, pues de vivir en esta realidad tan densa. Todos lo estamos experimentando, el proceso de ascensión, aunque no seamos conscientes de ellos. Y puedes notar muchas veces que relaciones en tu vida pues ya no son tan profundas o ya no tienes esa conexión tan profunda con las personas que viven en la tercera dimensión, porque tú te estás moviendo, como he dicho, y vas a dejar atrás a todas estas personas que igual viven una vida pues más tridimensional, más mundana, más como arraigada a lo físico. Entonces puede suceder también que, como he dicho, hay cambios en el cuerpo, tú te vuelves como más ligero. Y hay una dieta que se llama alimentos para la ascensión y básicamente esto consiste en los alimentos que el cuerpo puede necesitar para la ascensión. Se basa en una dieta alcalina.
Otro síntoma muy interesante es que ya no puedes vivir desde la inconsciencia. Muchas veces hemos hecho cosas inconscientes en nuestra vida porque pensábamos que era divertido o cualquier cosa, o por nuestro ego muchas veces. Cuando tú entras en la quinta dimensión, pues como he dicho, las cosas que iban apegadas a tu ego ya no te funciona, ya no puedes recrearlo, porque es una forma inconsciente de vivir. Y si tú sigues viviendo así, vas a experimentar pues los resultados de tus acciones. Vas a experimentar el resultado de tu karma. Bueno, ahora te voy a estar hablando de la cuarta dimensión, que es un poquito el plano astral, y de cómo antes de movernos a esta quinta dimensión de conciencia, nosotros, o algunos de nosotros, hemos experimentado esta cuarta dimensión donde la realidad básicamente estaba distorsionada y nosotros teníamos perspectivas distorsionadas de la realidad. Y esto fue una forma en la que tu yo superior intentó demostrarte pues cosas que no eran ciertas sobre ti. Pues a veces podemos tener perspectivas distorsionadas de la realidad. ¿Qué significa? Pues que creemos cosas que no son ciertas o tenemos ciertas creencias que no están alineadas con lo que realmente es la verdad. Pues cuando nosotros accedemos a la cuarta dimensión, que la cuarta dimensión es el plano astral, a veces podemos experimentar una realidad distorsionada. Hay ciertas mutaciones de la realidad y muchas veces nuestro yo superior nos da libre albedrío para experimentar todas estas cosas, para realmente demostrarnos pues que no son ciertas, porque el plano astral simplemente es un plano ilusorio. Muchas veces son nuestro subconsciente y nuestros miedos lo que se manifiesta. Entonces, cuando nosotros hemos estado en esta especie de realidad distorsionada, que es la cuarta dimensión, no sucede como que nos olvidamos de quiénes somos realmente. Empezamos a experimentar la realidad de otra forma. Bueno, y muchas veces en estas dimensiones, como la tercera dimensión, la cuarta dimensión, nosotros tenemos, como te he dicho, mecanismos de defensa, agendas del ego, o hacemos cosas desde la supervivencia. Y cuando nosotros nos movemos hacia esta otra dimensión, esas cosas que nosotros hacíamos por instinto de supervivencia, pues ya no nos funcionan, esos mecanismos. Y empezamos a tener pues otro tipo de comportamiento que ya no es el comportamiento de supervivencia que teníamos en estas dimensiones más bajas. ¿Y cómo puedo saber yo en qué dimensión estoy? Bueno, un truco muy interesante. Si tú quieres saber si tú estás en la cuarta dimensión, si estás en una realidad distorsionada, o esto también es algo que puedes hacer durante un sueño o durante un viaje astral, simplemente te pones agua en el rostro y si ves que se deforma, esto significa que estás en este plano de la ilusión, o estás en un sueño, estás en una realidad distorsionada. Y si básicamente notas el agua, esto es un síntoma de que sí, que estás en el plano físico, básicamente. Es algo que puedes hacer en un sueño lúcido también. Una curiosidad sobre los viajes astrales que realmente me gustó, me impactó, es que existen este tipo de seres que muchas veces se van a aprovechar de las emociones positivas o los sentimientos de amor que tú tienes quizá por un ser fallecido o por alguien en tu vida. Y lo que hacen es, se transforman en esta especie de seres que son como una réplica de la persona que tú querías y se aprovechan básicamente de estas emociones para robarte la energía. Esto te puede suceder en este tipo de realidad astral, en la cuarta dimensión, y lo que hacen es, pues ellos son seres que están atrapados en esta dimensión porque han perdido toda su luz. Pero básicamente hacen esto para de alguna forma robarte la energía, porque les sirves como de atajo para acceder a la tercera dimensión. Siempre que estés lidiando con uno de estos seres más oscuros de las dimensiones astrales, pues puedes pensar algo muy interesante que leí recientemente, y es que la sombra se vence con la sombra. ¿Esto qué significa? Pues significa que si tienes un ser maligno, oscuro, no vas a ir con paz y amor, vas a ir con sombra, vas a ir haciéndote más fuerte. Pues esto también se puede aplicar en la vida.
cuando viene alguien a hacerte daño, no vas a ir con paz y amor, a veces realmente la sombra se vence con sombra, pues me parece algo completamente lógico. Otra curiosidad sobre estos viajes astrales es que tú puedes experimentar verte a ti mismo en otras versiones del pasado. Me ha pasado muchas veces en sueños que básicamente te ves a ti mismo, o sea, como si yo fuera otra persona, me veo a mí misma desde el pasado o veo a versiones de mí que están haciendo cosas que yo hacía en el pasado. Entonces esto nos puede suceder en un viaje astral, en un sueño. Básicamente nos convertimos en observadores de nosotros mismos, en otras etapas de nuestra vida. Nuestras emociones y pensamientos están creando todo. ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? Bueno, cuando tú te mueves a estas dimensiones más elevadas, vas a darte cuenta que existen este tipo como de nubes que básicamente son tus pensamientos a tu alrededor. Si tú vieras la realidad, pues muchas personas pueden percibir lo que es el aura y son como este tipo de energías que existen a tu alrededor. Ya te lo dije en un video anterior, pero básicamente cuando tú percibes a una persona y dices, esa persona no me gusta o esa persona me da mala espina, pues eso es por estos tipos de pensamientos o esta aura que muchas veces, aunque tú no lo puedas saber de forma consciente, pues se puede percibir y nosotros siempre cargamos estas energías. Pensamientos que tú tienes muy recurrentes pues se van almacenando a tu alrededor y eso cualquier persona puede percibirlo, aunque realmente no somos conscientes, pero es algo muy cierto y es alguna forma también en la cual nosotros experimentamos este tipo de dimensiones invisibles. E incluso hay algunas personas que dicen que estos tipos de pensamientos recurrentes que tú tienes cambian tu biología. Hay un doctor que me interesa mucho que se llama Bruce Lipton y te recomiendo que lo busques porque realmente explica, tiene una teoría científica que dice que este tipo de pensamientos están empezando a modificar tu biología, esas energías que tú tienes a tu alrededor. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que tú puedes hacer si notas que no estás en la quinta dimensión, pero te interesaría? Pues básicamente lo primero es dejar de correr, dejar de ¿cómo se dice? Completamente resistir aquello en tu vida que estás intentando evitar y en lugar de resistirlo, lo que haces es lo abrazas y lo integras. Pues esto de mi vida no me gusta, pues en lugar de intentar evitarlo, resistirlo, lo acepto. Y también existen una cosa que se llaman códigos de ascensión y muchas personas son canales de estos códigos y lo que hacen es los canalizan y a veces hay personas que los dicen en voz alta o básicamente integran estos códigos para moverse hacia esta otra dimensión de conciencia. Por otro lado, también date cuenta que la vida lo que hace es te da una serie de experiencias para que tú encuentres tu verdad interior y te das cuenta que muchas veces el exterior no importa tanto, importa cómo te sientes tú por dentro. Y la vida lo que hace es, pues nos da este tipo de experiencias para que veamos que nada se origina fuera de ti, simplemente la realidad es interna. Y de esta forma aprendemos a diferenciar a veces lo que se impone socialmente, mediante miedo, mediante vergüenza, a lo que realmente vale la pena para uno. Entonces, realmente todas las personas tienen la oportunidad de ascender, solo que muchas de ellas no lo van a hacer, pues porque su contrato de alma, dicen que hay una especie de contratos y cuando nosotros nacemos decidimos yo voy a ser una de las personas que va a ascender, mi familia no lo va a ser, etc. Y pues quizá puede resultarte que estás dejando atrás a estas personas, pues porque ellos no tuvieron la elección o no quisieron ascender o quieren quedarse en la vida tridimensional. Y esas personas pues van a seguir su propio camino y tú las vas a dejar atrás. Eso pasa muchas veces. En resumen, existen estas realidades que tú no percibes, pero que realmente existen, y que la mayoría de la humanidad está inconsciente hacia su existencia, pero que realmente lo que están haciendo es configurar la vida que tú estás viviendo. Este es el vídeo de hoy, ha sido un vídeo cortito, pero básicamente quiero hacer vídeos así, donde no me aprendo tanto el guión, y pues espero que te haya gustado. La segunda parte la voy a subir muy pronto,
déjame un like y suscríbete aquí abajo. El próximo vídeo también va a ser de este cambio de conciencia y de cosas más interesantes que podemos experimentar cuando nuestra conciencia se mueve a esta realidad distinta y empezamos a experimentar la vida de otra forma. Así que espero que te haya gustado y que tengas un buen día.